¿Te puedes creer que la semana pasada hablaba sobre utilizar referencias creadas con inteligencia artificial y para el dibujo de esta semana iba a utilizar una sin darme cuenta? Y eso que yo pensaba que reconocía bastante bien las imágenes creadas con inteligencia artificial. Bueno, a ver, sin darme cuenta, no, te cuento. Yo normalmente hago capturas de pantalla de fotos o ideas que me apetece utilizar como referencia para futuros dibujos. Y esas capturas de pantalla puede que las utilice pues pasado un mes o más. Y buscando entre mis capturas apareció esta foto de aquí y cuando ya tenía claro que quería dibujarla para esta semana, al fijarme en quién había hecho la foto, que por cierto se llama Laura Pin, me fijé que estaba creada con Midjourney, que es una inteligencia artificial para generación de imágenes. Que no me parece nada mal, si de hecho esto confirma mi teoría de que tengo que aprender a utilizar esta herramienta o cualquier otra de generación de imágenes para crear mis propias referencias. Pero más adelante. Que no sé dónde encajar el aprendizaje de nuevas cosas en mi calendario laboral de creación de contenido, la verdad. Vamos a ver qué tal resulta esta referencia. Hoy voy a cambiar de soporte. Voy a dibujar, o pintar mejor dicho, sobre lienzo de 22 x 27. Vaya medida más rara. Y voy a utilizar pintura acrílica, que tiene un funcionamiento similar al óleo, pero es bastante más sencilla de aplicar, al menos desde mi punto de vista. Que nadie se me vaya a ofender, por favor. Como ves, estoy creando una paleta de color bastante amplia, ya que la referencia tiene bastantes tonos, con predominancia de naranjas, verdes y marrones. Y hoy voy a hacer algo que no he hecho nunca. ¿Y eso? Y que además me parece muy complicado. Por favor, ten piedad de mí si no sale bien. Sí, por favor. Y lo que voy a hacer es pintar con mancha, sin dibujo previo. ¡Hala! ¡Alegría! ¿Y eso qué es?, te preguntarás. Pues mira, alguien me puso en un comentario de manera muy acertada en el vídeo de la pintura al óleo que hice hace algunas semanas, pincha aquí si no lo has visto, pero guárdalo para luego, por favor, que más que pintar lo que estaba haciendo era colorear un dibujo. Y pensé, pues tienes razón. Pues sí, ¿no? ¿O qué? Hay gente que directamente empieza a trabajar con la pintura sin hacer dibujo previo a lápiz, lo cual siempre me ha parecido fascinante porque siempre pienso, ¿pero cómo encajan las proporciones? Pues se ve que lo hacen así, a pelo. ¡Hala! ¡Maravilloso! Van creando la imagen de menos a más. Al principio la pintura es un desastre. Pero poco a poco las capas van cobrando sentido y los detalles van apareciendo a medida que se van creando las capas. Uno de los artistas que más admiro y que mejor desarrolla esta manera de trabajar es Casey Baugh, o Casey Baugh, bueno, no sé cómo se pronuncia. Fantástico. Que si no conocéis su trabajo, os recomiendo que lo hagáis porque es increíble. Empieza dibujando la imagen con manchas de pintura muy aguada y después esas manchas van tomando forma, poco a poco, hasta parecer una imagen muy real. Así que, ya que este es mi espacio de experimentación, en el que espero que me acompañes por mucho tiempo y podamos disfrutar juntos de aciertos y fracasos, ¿qué opinas? me he dicho, no sin cierto temor, pues voy a probar. ¿Y por qué no? Por favor, te pido que seas compasivo con el resultado, que es la primera vez que voy a pintar algo así a las bravas. ¡Hala! ¡Alegría! Y es que yo siempre he sido muy segurolas y me he hecho siempre pues mi cuadriculita para que las proporciones queden correctamente encajadas. Pero debo reconocer que es un poco rollo. No se puede tener todo, amigo. Me gustaría bastante más pintar así directamente y supongo que como a todo se le podrá ir pillando el tranquillo. Así que vamos a probar. Además, hay una cosa muy buena, y es que este tío de la referencia no existe. Nadie va a salir ofendido de aquí. Después de las primeras manchas muy aguadas de pintura acrílica, donde ha salido mi tendencia al dibujo, porque al final he hecho como un dibujo pero con pintura. No sé, oscurezco cada vez más las manchas. No sé muy bien cuántas capas de pintura dar, es decir, que no sé en qué momento tengo que empezar a detallar las manchas. Es que a mí me parece muy difícil que el detalle vaya emergiendo de la mancha en vez de al revés. Yo estoy acostumbrada a pintar los detalles desde el principio y después ir rellenando los huecos. Pero es que esto es justo al revés. Es como una montaña de arena en la que colocas una concha justo al final. Fíjate qué curioso, Ega. Otra de las cosas que más me fascina de este pintor que te comentaba y de tantos otros que trabajan el realismo es que si te fijas en sus trazos, no son trazos muy precisos. De hecho, las pinceladas en algunos casos se ven hasta vastas, incluso poco detalladas. Y sin embargo, consigue llevarte al lugar o la persona a la que esté dibujando sin duda. Es como si en vez de añadirle al lienzo la pintura, los trozos blancos que se ven del lienzo, en algunas de las pinturas, se los hubiera quitado a la imagen que ha dibujado. No sé si me explico bien. Como decía Miguel Ángel, aquello de que la escultura ya estaba dentro de la pieza y él solo tenía que quitar lo que sobraba, pues algo parecido. Hay otros artistas, sin embargo, que pintan retratos súper mega hiperrealistas en los que dibujan cada poro de la piel, cada vello, cada arruga al milímetro y aún así parece que la imagen no tuviera vida, como si no consiguieran trasladarte allí. Supongo que los que sí consiguen ese efecto de trasladarte allí que yo digo, son los que pintan el alma de las cosas. Y es algo que me parece dificilísimo y súper admirable. Y creo que tiene que ver un poco con la valentía, con saber hacer pinceladas más desde la sensación, desde el sentimiento, en vez de desde la técnica, que también es necesaria, por supuesto. Digo yo. Lógicamente
Lógicamente, cuantos más pinceladas des en tu vida, más segura te vas a sentir y con más confianza las vas a dar. Pero una vez dominada la técnica, creo que los artistas que se dejan llevar más y hacen pinceladas más viscerales desde el sentimiento son los que consiguen pintar más el alma de las cosas y en el camino consiguen su propio idioma de contar lo que ven y por lo tanto su estilo propio. Mira tú qué bien. Al igual que con el óleo, con la pintura acrílica se pueden conseguir degradados de colores súper bonitos. La principal diferencia que hay entre óleo y acrílico es el tiempo de secado, que en el acrílico es muy rápido. Por una parte es genial, porque no tienes que esperar demasiado para que se sequen las capas anteriores y poder pintar la siguiente capa. Además de que no te manchas tanto si tocas el cuadro porque estará seco mucho antes. No como con el óleo que hice una... Bueno, pero a veces echo de menos que cuando aplico un color no se entremezcle con la capa interior. Y por otra parte también pasa que si tardas mucho en pintar, se te puede secar la pintura en la paleta y a veces incluso en el propio pincel. Yo creo que si le consigues pillar el truco al óleo y el tema de los tiempos de secado y demás, es más agradecido que el acrílico. Yo tengo muy poca experiencia, de hecho he pintado 2 veces con óleo y la última vez que pinté con óleo fue un poco fracaso. ¿En serio? Porque entre lo que me manché, que no se me secaba nunca, etcétera, pero sí que debo reconocer que la capacidad de mezclar y degradar colores durante más tiempo tiene muchos beneficios. Además, también existen mediums para modificar las propiedades de la pintura, como los mediums para acelerar o retrasar el proceso de secado, por ejemplo, o el medium para veladuras, entre otros, de los que yo desconozco su funcionamiento y los que estoy segura que le conferirían a la pintura muchísima más riqueza. También creo que es importante trabajar en vertical con caballete, porque pienso que la perspectiva es mejor y que te mancharías menos al pintar, aunque tampoco sé seguro porque no lo he probado nunca. ¿A ti qué te parece? Pero de todas formas, para grabar los vídeos me resulta más sencillo sobre la mesa, así que de momento seguiré haciéndolo así. Sí que en un futuro me gustaría utilizar caballete y pintar cuadros de mayor tamaño, pero para eso necesitaría un estudio más grande en el que poder colocar correctamente las cámaras, etcétera. Más adelante. Los problemas para otro día, gracias. La capa de los detalles es siempre la que más me gusta de todas, cuando ya los colores y las formas tienen más vida, y esos toques finales, como los brillos en blanco o las líneas oscuras que cortan 2 planos distintos, por ejemplo, terminan de darle el sentido a la pintura. El pelo ha sido un reto bastante grande. Quería que se notara que tiene el pelo rapado por la parte de abajo y un rubio platino por la parte superior, pero tampoco quería hacerlo en plan realista, ya que me gusta el rollo de las pinceladas más imprecisas. El problema es que aquí creo que he trabajado de manera un poco incoherente. Pinceladas más precisas en algunos puntos y más imprecisas en otros. Y lo que me estoy dando cuenta es que creo que hay que hacer un mismo tipo de pincelada en todo el cuadro para que el estilo sea más homogéneo y la obra tenga más consistencia. En algunas partes de la cara he intentado que las pinceladas sean muy precisas y aquí en el pelo menos. He querido dejar el fondo de un color plano, tal y como tenía la imagen de referencia, porque yo creo que fue esto precisamente lo que me atrajo de esta imagen, el contraste de la foto, bueno, que en este caso es una imagen creada con inteligencia artificial, con el fondo tan nítido. Después de dejar secar un tiempo bastante más corto que con el óleo, solo queda aplicar el barniz para que aguante. El barniz que yo empleo es un barniz brillante al agua, transparente, que no amarillea y que en general tiene un buen acabado y aguanta muy bien el paso del tiempo. Es el que he solido usar en trabajos anteriores, como en la tabla de skate, por ejemplo, y me ha dado siempre buen resultado. Es súper agradable echar barniz en una obra terminada, y es la culminación del trabajo terminado perfecta para zanjar este vídeo. Pues este ha sido el resultado final, espero que te guste. A ver, las conclusiones que saco con esta obra es, por un lado, que me gusta utilizar el pincel, mancharme un poco las manos, a pesar de que es un poquito engorro, también es verdad, pero trabajar con color es muy agradable. Creo que todavía tengo muchísimo que aprender en cuanto a lo que os comentaba en el vídeo, que es encontrar una pincelada con la que me sienta cómoda, que no tiene por qué ser ni más realista ni menos realista, simplemente es la que a mí me resulte más cómoda, con la que quiera yo contar lo que estoy viendo. Creo que estas pinceladas deben tener un poco de coherencia, bueno, creo yo, esto es todo mi opinión, que no debería aplicarse unas pinceladas de una manera en un sitio y otras de otra, porque entonces queda una obra un poco extraña, como que le falta esa coherencia. Y sí que es cierto que haber empezado a dibujar sin dibujo previo, directamente con mancha, me ha gustado, me ha resultado mucho más cómodo, pero es cierto que las proporciones no están del todo bien encajadas. Creo que este ojo está un poquito más alto de lo que debería, entre otras cosas. Si estuviera trabajando en digital, lo cogía así ahora mismo, ras, y lo bajaba un poquito para abajo, pero como es un medio tradicional, pues no se puede hacer eso. También me podía haber puesto a intentar moverlo, borrar, volver a hacer, etcétera, etcétera. Pero es probable que no encontrara el fin. Y como os comentaba una vez en el vídeo este que hablaba de cómo empecé a dibujar con boli, me podría pasar como me pasaba con el lápiz, que empezaba a borrar y a borrar y a borrar y al final dejaba siempre los dibujos sin terminar. Que, como decía mi abuela, lo mejor es enemigo de lo bueno, o como se dice en inglés, espera, ¿cómo era? Better done than perfect. better. A ver, quería intentar ir de que pronuncie bien, pero no. Better done than perfect.
Better done than perfect. Que no seamos perfeccionistas, en resumen, que es mejor que esté terminado que no perfecto. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayas disfrutado, que te haya gustado mucho el vídeo, que lo hayas pasado bien y ojalá que te haya servido para inspirarte, sea lo que tú hagas. Te animo a que lo compartas con aquellas personas a las que creas que les pueda gustar y que te suscribas al canal si no lo has hecho ya. Muchas gracias por ver este vídeo, un saludo y hasta la próxima.